Imagen casi a oscuras de Gaza, de esta misma noche, la séptima noche de bombardeos israelíes sobre la franja, sumida en la oscuridad por la falta de combustible, de electricidad. Desde la distancia se distinguen esos destellos de algunas explosiones. Allí en Gaza viven más de 2 millones de personas, pero el objetivo de Israel parece centrarse ahora en la parte norte, donde residen 1.100.000 aproximadamente. Nos referimos a esa parte por encima de los humedales de Wadi Gaza, es la zona más poblada con la ciudad de Gaza y también con otros núcleos de población. Israel quiere que se vayan al sur de ese punto, es una zona más desértica donde están Han Yunis y Rafah. Allí en Rafah está el paso a Egipto, que sigue cerrado por el Cairo. Naciones Unidas alerta de que el desplazamiento de más de 1 millón de personas va a suponer una tragedia humanitaria. Y mientras, Óscar Mijallo, vamos a Jerusalén, las fuerzas israelíes han empezado ya a lanzar las primeras incursiones en algunos puntos de Gaza. Así es, el ejército israelí ha reconocido que ya está lanzando incursiones localizadas destinadas a rescatar a algunos de los rehenes que Hamás secuestró el pasado sábado. Son incursiones que tienen lugar pocas horas antes de que expire ese ultimátum que ha dado a los civiles del norte de la franja para que abandonen la zona. Hamás ha dicho que al menos 13 de esos rehenes han muerto en los bombardeos israelíes y ha rechazado de plano el ultimátum de Israel porque lo considera una evacuación masiva. Mientras tanto, Israel la acusa de esconderse detrás de los civiles y de utilizarlos como escudos humanos. La Media Luna Roja, la ONU y otras organizaciones humanitarias han advertido de que una evacuación tan masiva de más de 1 millón de personas en tan solo unas horas, bajo constantes bombardeos, con la franja sin agua, sin luz, prácticamente con los hospitales abarrotados y sin lugar donde meter a todas esas personas, es prácticamente imposible y podría desatar una auténtica catástrofe humanitaria. A pocas horas de que se cumpla el plazo, algunos han cogido lo que han podido. Han dejado sus casas en la ciudad de Gaza y han puesto rumbo al sur. Y aunque no se ve una huida masiva, muchos se lamentan de lo que se les viene encima. Es lo mismo que sufrieron mis abuelos, dice desesperado Mohamed, refiriéndose a la Nakba, o el éxodo forzado de millones de palestinos con la creación del Estado israelí en 1948. A primera hora del cielo no solo caían bombas, también millones de octavillas en las que el ejército israelí les advertía de que tenían 24 horas para dejar el norte de la franja, lo que se interpreta como la antesala de la operación terrestre. This evacuation is for your own safety. Una evacuación, le llaman desde el ejército, para vuestra propia seguridad. Más de 1.100.000 personas, la mitad de toda la población de la franja. Hamás lo califica de propaganda. Naciones Unidas, ONGs y expertos en seguridad coinciden en que de llevarse a cabo será una auténtica catástrofe. La pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo termina el plazo de 24 horas? El ejército israelí no lo dice. Al ministro de Defensa, que ha recibido a su homólogo estadounidense, los periodistas le han preguntado si darían más tiempo, pero no ha contestado. En el principal hospital, el de Shifa, en esa zona norte, atienden como pueden a más de 6.000 heridos, además de otros muchos pacientes. Moverlos será su sentencia de muerte, aseguran desde la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, los bombardeos no cesan sobre Gaza. Israel asegura que ha destruido 750 objetivos de Hamás en las últimas horas. Los muertos en la franja, la mayoría civiles, superan ya los 1.800. Cuando los cohetes de Hamás llegan a Ashkelon, la prioridad es buscar refugio. Algunos caen cerca de nuestra cámara, en el agua. Son innumerables las veces que las sirenas antiaéreas han sonado hoy en esta ciudad de Ashkelon, está a unos 20 kilómetros de la franja de Gaza. Los milicianos palestinos, después del ultimátum que Israel ha dado esta mañana para evacuar la franja de Gaza, han intensificado sus ataques. Podemos ver las estelas de los cohetes palestinos y también de los misiles que el Iron Dome, el escudo antimisiles de Israel, lanza para destruirlos en el aire. Los continuos bombardeos hacen que los habitantes de las ciudades cercanas a Gaza pidan al gobierno una invasión a gran escala de la franja.
Si no destruimos Gaza no habremos hecho nada porque volverán a atacarnos, dice este habitante de Ashkelon. Bibi debe irse a casa, afirma Judith, que culpa al primer ministro de los fallos de seguridad que permitieron a Hamas realizar la masacre del pasado sábado. Hamas se volvió loca. Nosotros solo tenemos Israel para vivir y si el mundo no lo entiende, el problema es del mundo, dice este hombre, que pide que el ejército israelí entre en Gaza y destruya a Hamas y a la Yihad Islámica y a los demás grupos armados palestinos. Han pasado casi 7 días del ataque de Hamas. El nivel de respuesta israelí está todavía por ver. Parece inminente un asalto por tierra, quizá la parte norte, pero es una opción de riesgo. Se estima que Hamas cuenta con unos 30.000 hombres con fusiles, con lanzagranadas, con misiles antitanque, cohetes, drones y explosivos. Las calles de Gaza pueden ser un escenario de emboscadas para las tropas de Israel, que de momento se acumulan en la frontera. Cuentan con unos 160.000 efectivos y han movilizado a 300.000 reservistas. Tienen material militar de última generación. El combate urbano se complica por la red de túneles que Hamas ha ido construyendo. Según datos de 2021, podría ser una red extensa como la que ven en este mapa, por donde mueven efectivos y material, y que puede convertirse en una trampa para el ejército israelí. Después de 6 días de bombardeos aéreos sobre la franja de Gaza, las tropas terrestres están listas para una entrada inminente. Maybe not inside Gaza or to occupy Gaza. No para ocupar del todo la franja, pero 2 o 3 kilómetros sí necesitarán avanzar para poder combatir a los líderes de Hamas. Lior Ackerman trabajó 20 años en los servicios de inteligencia israelí. Calcula que actualmente en Gaza hay 35.000 combatientes de Hamas y la Yihad Islámica. One division in the army, in the Israeli. Son como una sola división de nuestro ejército, pero ya hemos visto de lo que han sido capaces 1.000 milicianos armados. La ONU y los países occidentales reconocen el derecho de Israel a defenderse, pero insisten en el riesgo que corre la población civil y el centenar de rehenes capturados. Hamas ha confirmado que hasta el momento han muerto 13 secuestrados. La ONU insiste en las dificultades de evacuación. The Hamas terrorists are hiding. Hamas usa a los civiles como escudos humanos y ese es un gran problema. Su cuartel general, por ejemplo, está al lado del hospital Shifa de Gaza. Is under the Shifa Hospital, for example, in Gaza. El tiempo corre para muchos gazatíes que tratan de refugiarse en zonas a priori seguras, como son las escuelas de la Agencia de Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado. Será el ataque en el sur del Líbano, en el que ha muerto un operador de cámara de la agencia Reuters, Issam Abdallah. El reportero grababa en esos momentos el intercambio de disparos entre Israel y el grupo chií Hezbollah. Testigos presenciales aseguran que el proyectil procedía de un tanque israelí. La ONU ya ha pedido que se investigue el caso. Al menos otros 10 periodistas, 9 palestinos, 1 israelí, han muerto en menos de una semana de conflicto. Desde el primer momento la Unión Europea ha dejado claro su rechazo a esas matanzas, esos ataques de Hamas hace casi una semana, pero en cuanto a la respuesta de Israel, las posturas de los representantes de las instituciones europeas no coinciden. Roberta Metsola y Ursula von der Leyen han visitado uno de los kibbutz atacados por Hamas. Es una muestra de apoyo a Israel, que aquí creen tiene derecho a defenderse. Esa es la posición común en Bruselas, pero a partir de ahí empiezan las diferencias. La propia presidenta de la Comisión Europea ha omitido esta semana una y otra vez hacer cualquier referencia a la dimensión de la respuesta israelí. Su portavoz valoraba hoy el hecho de que Israel hubiera avisado a los ciudadanos de la Franja de Gaza para que evacúen sus casas. A mitad de camino está la presidenta del Parlamento Europeo, que sí que al menos hace referencia a cumplir con el derecho internacional. Y el más claro, Josep Borrell. Borrell dice que no es realista evacuar a más de 1 millón de personas en apenas unas horas. Pone límites al derecho de Israel a defenderse y denuncia que cortar el acceso a las necesidades básicas en Gaza viola el derecho internacional. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, está inmerso en una vorágine de visitas. Tras Israel, 6 países árabes de aquí al domingo. En Jordania, el rey Abdalá ha puesto el acento en el derecho internacional humanitario y le ha advertido sobre castigos colectivos, mientras que el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha hablado de una segunda Nakba por el ultimátum israelí que exige a los gazatíes abandonar la franja y que Blinken ha obviado.
Para la ONU, Qatar es clave en las negociaciones por sus contactos con Hamás, a la que en los últimos días ha pedido máxima moderación, y por sus ayudas millonarias a la Franja de Gaza. Muy atareado, ¿no?, le ha espetado el emir qatarí. Blinken le ha contestado: todos lo estamos, y le ha agradecido su ayuda para liberar a los rehenes de Hamás. También mueven ficha los países musulmanes. El ministro iraní de Exteriores se ha reunido en Beirut con su homólogo libanés y con el responsable de las milicias de Hezbollah, que ha atacado posiciones israelíes y ha lanzado una advertencia. La de abrir otro frente regional si Israel continúa con lo que ha denominado su guerra destructiva. Turquía también va a mandar emisarios a Egipto. El presidente Erdogan ha criticado duramente a Israel, calificando de inaceptable la orden de evacuación, y ha dicho que ayudarán en lo que puedan a la liberación de los rehenes, algo a lo que también se ha ofrecido el Vaticano. Hoy viernes, día sagrado para los musulmanes, hemos visto manifestaciones a favor de Palestina y contra Israel en diferentes países. Miles de personas han protestado en Jordania, donde hay más de 2 millones de refugiados palestinos. Manifestaciones multitudinarias también en Turquía, en Pakistán, en Irán o en Irak. En varias ciudades de Cisjordania también han sido multitudinarias las protestas después del rezo del viernes. Algunas han terminado en disturbios y en choques con fuerzas israelíes que han dejado al menos 11 palestinos muertos. Vamos a Jerusalén, corresponsal Usoa Zubidía. Sí, así es, 11 palestinos muertos solo en el día de hoy. Desde que empezó la guerra ya son 44 los palestinos que han muerto a manos de los soldados israelíes o en enfrentamientos con colonos en Cisjordania. Irán ya había hecho un llamamiento a la protesta en el día de hoy, coincidiendo con este viernes de rezo, a lo que él llamaba a participar en el Día de la Ira, y los fronteristas y la policía ya estaban en alerta, pero lo cierto es que ese ultimátum de Israel y también la advertencia de Irán de que nuevos grupos pueden abrir otro frente en el norte ha elevado esa tensión y se ha reforzado mucho más la seguridad aquí en Jerusalén, por ejemplo, en las inmediaciones de la ciudad vieja, de la explanada de las mezquitas, donde se han producido algunos incidentes. Los enfrentamientos se han extendido a otras zonas de Cisjordania y a ciudades como Nablus o Ramallah. Son imágenes de París, cañones de agua y gases lacrimógenos para disolver allí una marcha pro-palestina. Francia es el país europeo donde se encuentra la mayor comunidad musulmana y judía, y su gobierno ha prohibido cualquier manifestación en apoyo al pueblo palestino para evitar, dice, alteraciones del orden público. El mismo motivo que ha usado el Ejecutivo alemán para prohibir 2 protestas similares en Berlín. En Nueva York, seguridad reforzada, colegios judíos y sinagogas cerradas y algunas empresas con teletrabajo. A esta hora hay una protesta en Nueva York, en Times Square.